En las semanas anteriores hemos estado tratando el capítulo 4 de Juan. Habíamos visto aquel caso de la samaritana, aquella mujer que es encontrada en el pozo y es confrontada con la verdad del Evangelio y es transformada su vida. Un caso no menor es el que vimos la semana pasada, cuando Jesús sana al hijo de un noble. Y ese también es el caso que comenzamos a tratar acerca de la madurez de nuestra fe. Hoy, iniciando el capítulo 5 de Juan, vamos a hablar acerca de un caso muy conocido en las Escrituras y muy citado muchas veces en las predicaciones, acerca del paralítico de Betesda. La palabra nos dice en Juan 5, versículo 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Es de notar que Juan siempre nos está dando lugares geográficos o nos está dando un contexto en cuanto al tiempo. Y aquí nos habla después de estas cosas. Cuando la palabra nos dice después de estas cosas, debemos de notar de qué cosas nos está diciendo después. Y lo que nos está diciendo después de estos dos acontecimientos que les acabo de decir, que habíamos narrado en Juan 4, ¿no? Lo que sucede con la samaritana, que no es un caso menor, no necesariamente porque no hubo un milagro, no hubo la transformación de una vida. Realmente no solamente hubo la transformación de esta mujer, sino que a causa de la predicación de ella, invitaron a Jesús que se quedara en este pueblo por un tiempo, 2 días dice la palabra, y que luego la gente decía, ahora ya no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, sino porque le hemos escuchado a Él. ¿Recuerdan que también lo repasamos la semana anterior? Y luego de eso, pues tenemos este caso de que viene esta persona que tiene una cierta autoridad y le pide que sane a su hijo. Y no solamente es sanado su hijo, sino que es transformado su hogar. Porque el Señor le muestra que su posición humana delante de Dios no es nada. Y le muestra quién en realidad es, solamente un hombre necesitado. Y luego le da una relación con Él. Y dice que termina convirtiéndose él y toda su casa por la obra que hace el Señor. Porque recuerda que Juan en su libro nos muestra 7 señales. Él no está hablando de todos los milagros que hablan los otros evangelistas. Él solamente nos muestra 7 señales. Y tienen que tomar en cuenta, estas 7 señales no solamente son milagros. Estas 7 señales son flechas que señalan a Jesús como el Hijo de Dios. Y es necesario que esto sea predicado hoy también en medio de la congregación, porque muchos de nosotros podemos asistir a una congregación de denominación cristiana, pero eso no nos convierte en cristianos. El hecho de hacer una oración no te convierte en cristiano. El hecho de tener hábitos cristianos no te convierte en un cristiano. Solamente el pleno reconocimiento de que Cristo es el Hijo de Dios es lo que te convierte en un cristiano. Y entonces, después de estas cosas, dice, había una fiesta de los judíos. No sé cuál de todas las fiestas que tienen los judíos sería la que había sucedido, pero el acontecimiento que se va a relatar y sobre el que vamos a tratar en esta mañana tiene que ver en el Sabbat, el día sábado, el día santo para el pueblo judío. Este es un día que el pueblo judío lo pervierte de su origen en Génesis, cuando el Señor mismo dice que el 7º día descansó. Y no descansó porque después de crearlo todo estaba agotado. Dijo, todo esto me ha agotado, ahora sí voy a acostarme un rato a ver Netflix. No dijo eso el Señor, no necesitaba Él descansar en esa manera, sino que lo que Él quería mostrarle a la humanidad es que
dentro de todo lo que tenemos que vivir, necesitamos tener un tiempo para separarlo para Dios. Ese era el propósito del Sabbat. Pero luego el hombre, el pueblo judío, y nos incluye a nosotros como humanidad, que hubiéramos hecho exactamente lo mismo que el pueblo judío, comenzamos a ponerle nuestra propia sal, nuestro propio toque, ¿no? Entonces, como es día del reposo, entonces ellos comenzaron a pensar, a ver, es día del reposo, no debemos hacer nada. Por tanto, a ver, si yo camino, ¿cuánto debería caminar para que sea considerado dentro del día de reposo? ¿Y cuánto ya se sale del día de reposo? Entonces, entre ellos acordaron que era 1 kilómetro. Si tú caminabas el día de reposo más de 1 kilómetro, ya habías transgredido el día de reposo. Entonces, era menos que 1 kilómetro, ¿ya? Entonces, bueno, me levanto, voy a comer, me levanto, voy al baño o cosas por el estilo. Hasta dentro de 1 kilómetro, entonces no estoy rompiendo la ley. Y así comenzaron a poner un sinnúmero de normas, ¿ya? No puedes trabajar porque eso ya no es reposo, tienes que dejar de... O sea, todas esas cosas. Inclusive hoy en la actualidad, el pueblo judío en las regiones más ortodoxas, ¿ya? Ellos consideran, y claro, tiene un cierto sentido, que aplastar el botón de un elevador, de un ascensor, genera electricidad. Y al generar electricidad eso tiene que ver con el fuego. Y los judíos el día santo no podían hacer fuego. Entonces ellos han programado para que el día sábado el ascensor vaya de piso en piso. Entonces, ok, no aplasté el botón del ascensor, pero igual lo utilizo, ¿no? Obviamente no prenden la estufa, porque prender la cocina ya quiere decir encendí fuego, y al encender fuego están rompiendo su día de descanso, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? Dejan prendida la cocina desde el día anterior. Entonces, el día de reposo ellos, ¡ay, ha estado prendida la cocina, voy a calentar la sopita! ¿Sí? Entonces, eso no tiene nada que ver con el día santo de reposo que el Señor estaba tratando de enseñarle a la humanidad, sino que la humanidad lo que trata de hacer es engañar a Dios. ¿Sí? O sea, bueno, Dios, yo no he hecho fuego, ahí estaba el fuego. Pero, o sea, sí me entienden, ¿verdad? Explico esto porque lo que se va a desarrollar, la historia que la palabra nos narra, está dada en el Sabbat. ¿Ya? Y eso va a ser muy importante para entender lo que está sucediendo. Versículo 2 dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Pórticos es más o menos como lo que tenemos en San Sebastián, ¿no? Esa segunda planta que se hace que sobrepasa la primera, ¿sí? Y nos permite un techito cuando estamos ahí en la lluvia y todo eso. Eso es un pórtico. Entonces dice que había un lugar llamado Betesda que tenía 5 pórticos, y en este lugar había un estanque. El versículo 3 dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Aquí quiero enseñarles un poco acerca de las traducciones de la Biblia. Y este versículo en la Reina Valera es lo que se conoce como un versículo espurrio, un texto espurrio. ¿Qué quiere decir espurrio? Quiere decir que es un texto que está dentro de un contexto, pero que no fue escrito por el autor. ¿Ya? Eso está queriendo decir, hermano, que hay algo en la Biblia que no está bien. Tranquilos. Es un texto espurrio. Quiere decir que no afecta en nada, uno, la profundidad del texto, a qué se refiere, no contradice la escritura ni nada por el estilo. Hay 2 posiciones frente a esto. La primera es que ustedes saben que en la antigüedad no había fotocopiadoras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se iba escribiendo a pulso, ¿no?
Y era muy controlado eso. Carlos me estaba recordando el nombre de cómo se llamaban estos escritores, pero me olvidé. Así que bueno, ellos escribían y eran tan cuidadosos que, o sea, tenían mucho cuidado en las comas, en todo esto. Lo que se cree es que probablemente esta era una cosa de conocimiento tradicional, ¿no? Es como nosotros cuando en las costumbres que tenían nuestros padres, es más, a veces tal vez nuestros abuelos y bisabuelos, llevaban a los ciegos, a los paralíticos y los colocaban a la puerta de entrada de las iglesias, ¿no? Y entonces se pensaba que el agua que había ahí a la entrada tenía algún efecto también santo o cosa por el estilo. Probablemente eso también era parte de la costumbre. Se cree que tal vez este lugar en Bethesda era un lugar de aguas termales. Entonces cada cierto tiempo burbujeaba, ¿sí? Entonces la gente tenía ese conocimiento popular, ¿sí? Folclórico, de que si alguien se metía primero iba a ser sanado. Entonces probablemente los escritores quisieron aclarar este punto y lo pusieron como un pie de página o un apunte al costado, ¿sí? Como poniendo porque la gente pensaba esto, ¿no? Y luego conforme comenzaron a seguir las escrituras y las escrituras se puso, se lo introdujo como un texto propiamente. Hay otros que piensan que este texto sí estaba, ¿ya? ¿Por qué digo que no estaba? Porque, bueno, los textos antiguos que han sido encontrados arqueológicamente no muestran este versículo, ¿ya? Entonces, literalmente no estaba. Entonces, ¿ya no creo en la Biblia? No, hermanos, no estamos diciendo eso. Creemos que la palabra de Dios es exacta, es inspirada por Dios y está para nuestra instrucción y es autoritativa. Pero hay estos pequeños textos, porque no es el único, hay algunos. Ustedes lo pueden googlear inclusive, hermanos. Solo que no lo googleen en la página de los Testigos de Jehová, que ellos sí tienen textos que realmente sí están en los escritos, que los toman como espurios, ¿no? Pero creo que son unos pocos, ¿ya? Pero tomemos en cuenta que sí estaba, ¿ok? Y en verdad bajaba un ángel y cada cierto tiempo movía las aguas y el que se metía primero se sanaba. Ok, si ocurría esto, ¿por qué ocurría? Porque era la voluntad de Dios. Y Dios era sanando a las personas. ¿Por qué? Porque esa era su voluntad. ¿Cambia eso el sentido del texto o cambia eso nuestra fe y nuestra creencia? No, de ninguna manera. Por tanto, si es espurrio, no tiene importancia, ¿ya? Quiero mostrarles nada más, y para aquellos que tengan una nueva versión internacional o una nueva traducción viviente, les quiero mostrar que este texto ya no está en las Escrituras. Y algunos dicen, no, es que son traducciones más nuevas y por eso ya no sirven. No, realmente algunas de estas traducciones son más exactas que la misma Reina Valera 1960. Tranquilos, no pasa nada, hermanos, son traducciones nada más, ¿sí? ¿Me puedes ayudar con la NBI, por favor? Versículo 3, Juan 5:3. Dice, en esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Ve al siguiente. Si notan como no hay el 4, se salta del 3 al 5. Y dice, entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. ¿Sí? Es un texto espurrio, por eso ya no consta en las nuevas traducciones. Ok, nada más por conocimiento, ¿ok? No afecta a nada de lo que tenemos que decir. Y dice entonces el 5, y ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No dice que tenía 38 años, dice que pues 38 años estaba enfermo, era un paralítico. Yo quiero que un poco te puedas colocar en la situación de este hombre. Son 38 años que lleva en esta calamitosa situación. Y no estamos hablando como hoy en nuestro tiempo, que bueno, tal vez tenía una silla de ruedas o estaba afiliado al seguro, que aunque nos podemos quejar mucho, por lo menos paracetamol le daban, o algo por el estilo. No, estamos hablando hace 2000 años, donde realmente estas personas no eran consideradas ni como tal. O sea, no tenían los mismos derechos que un ciudadano
sino eran considerados como el desecho de la humanidad. Y este hombre ha vivido en esa situación tan calamitosa por ese tiempo. Y dice el 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, quiero que notes que es Jesús el que lo ve, no es este hombre el que lo ve. Jesús lo ve y se entera de la situación de este hombre. No sé si el Espíritu Santo se lo revela o alguien le dice, mira, este hombre yo lo conozco, conozco su familia, este hombre lo traen cada cierto tiempo aquí al pozo porque él está esperando a ver si tiene la posibilidad de descender a las aguas o algo por el estilo, ¿no? Y él le dice y le hace una pregunta que parece totalmente insulsa, poco inteligente, más aún de quién viene. ¿Quieres ser sano? O sea, tiene 38 años, en una situación de estar postrado, en una situación que cualquiera de nosotros diría, o sea, no necesitas preguntarle, esa persona quiere ser sano. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, le hace esta pregunta, ¿quieres ser sano? Y sabes que si la piensas bien, tiene mucho sentido. ¿Cuántas veces necesitaste tú que alguien te hablara del Evangelio, que te invitara, ver tal vez en las redes sociales una invitación o algo, hasta que realmente aceptes la posibilidad de conocer a Jesús? ¿Cuántas veces alguien te dijo, mira, he conocido a alguien que transformó mi vida? Mira, tú puedes leer en las Escrituras acerca de este hombre que en realidad es el Hijo de Dios y puede transformar tu vida. Ven, ¿sabes qué? Me congrego o me reúno en un lugar donde predican la palabra de Dios. Y ¿cuántas veces pusiste una excusa? ¿Cuántas veces dijiste, otro rato, en otro momento? Porque cualquiera que diría, quieres ser sano y tú eres totalmente consciente de tu enfermedad, tú dices, yo quiero ser sano. En verdad, necesito ser sano. Por favor, ayúdame. ¿Sabes de algún médico? ¿Sabes de alguien? Eso es lo que hacemos cuando estamos conscientes de nuestra necesidad. Pero este hombre parece no estar consciente de su necesidad, pese a que tiene 38 años en esa posición. Porque su respuesta no es, sí, Señor, quiero ser sano. O no quiero ser sano, estoy muy cómodo aquí acostado viendo el mundo desde abajo. No. Dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, le puso la excusa. Señor, es que hoy domingo no puedo, ¿sabes qué? Otro día, habrá reunión otro día. ¿No tienen reunión en sábado tal vez? No es el domingo. Ay, no, el domingo no puedo. ¿Sí? O, ¿sabes qué? Ahorita no, ahorita estoy muy divertido en mi vida, más bien más adelante. Ahorita estoy joven todavía, quiero disfrutar de la vida. Cuando esté ya así a punto de morir, entonces ahí sí, por favor, me invitas, ¿ya? O, ¿sabes qué? No, eso no es para mí. Yo tengo la religión de mis padres. No sé, ni siquiera me he cuestionado si realmente la religión de mis padres está en lo correcto o algo por el estilo. Estoy cómodo, tranquilo. O sea, no está respondiendo la pregunta. Simplemente está dando evasivas, tal como nosotros lo hacemos. Porque el caso de este paralítico está puesto en las Escrituras para darnos una señal. Una señal también de nuestra propia parálisis, de nuestra propia posición en la cual Dios nos encuentra, porque dice que es Dios el que lo vio y sabía cuál era su situación. Es exactamente lo mismo con nosotros. Porque muchos de nosotros pueden decir, no, es que yo sí he buscado a Dios, yo he estado buscando a Dios siempre. Pero la Escritura, aquella que es infalible, inerrante, dice que no hay nadie que busque a Dios.
Y uno puede pensar honestamente, no, es que yo sí le he buscado. O sea, yo desde que era chiquito yo buscaba a Dios y decía, ¿y Dios quién será? Y todo, y yo me iba a las iglesias y todo eso. No, a lo que se refiere, no hay nadie que busque a Dios, es nadie que busque a Dios como Él merece ser buscado, como el alfa y el omega, como el principio y el fin, como el creador de absolutamente todo, como el rey de reyes y señor de señores. Porque a veces lo hemos buscado, ¿por qué? Porque estoy enfermo y necesito a alguien que me sane. Tengo problemas económicos y necesito a alguien que los arregle. Estoy pasando situaciones problemáticas en mi matrimonio y necesito a alguien que mejore mi matrimonio. Lo hemos buscado como alguien que haga algo por mí, no como Él debe ser buscado, como Dios y punto. Y eso nos cuesta entender. Por eso creo que el Evangelio de Juan es tan importante ser predicado dentro de la iglesia cristiana para que los cristianos quiten toda visión errónea que podemos tener de acerca de quién es Dios en nuestra vida y comenzar a buscar a Dios por quién es Él, no por cuánto puede mejorar mi vida. Y eso es algo que tenemos que entender. Y este hombre le dice, o sea, no hay nadie que me lleve. Y yo probablemente creo en la primera posición. Este era un texto espurrio y era más bien una creencia popular, porque lo que dice es que, o sea, se comenzaban a mover las aguas y todo el mundo se botaba. Imagínate el relajo que se armaba ahí. ¿Y quién entró primero? No sé, vos, no, chuta, yo no estoy sano, yo no entré primero. ¿Y quién está sano? No, ya, entonces esperemos que otra vez las aguas se apacigüen. O sea, y en ese juego se pasaban, era su creencia popular. Y este hombre tenía menos oportunidades que los demás. Porque a lo mejor un ciego ya comenzaba a escuchar un poco el agua y se levantaba, iba tanteando y se metía. Tal vez alguien que le faltaba un brazo tenía muchas más posibilidades, porque era cuestión de levantarse y echar carrera. Pero este era un paralítico que tenía que arrastrarse sobre el polvo del desierto para meterse en ese lugar. ¿Qué posibilidades tenía de que sea el primero en meterse? Creo que tenía que esperar que todos los demás estuvieran totalmente desprevenidos, todos los demás estén distraídos para meterse. No tenía la menor posibilidad. Y a la pregunta, ¿quieres ser sano? Él solamente responde con su excusa. Algo muy común en el ser humano. Siempre tenemos una excusa para cada buena inquietud. A veces podemos escuchar en la palabra, ama a tu esposa. Y en vez de decir, ok, Señor. Ay, Señor, pero es que tú no sabes cómo es mi esposa. Si la conocieras en verdad cómo es, o sea, no me pedirías eso. Respeta a tu marido. Ay, pero Señor, ¿cómo voy a respetar a mi marido? Si es así un baduleque nomás, que voy a estarlo respetando. ¿Sí? Sé generoso con tus finanzas. Ay, Señor, ¿voy a ser generoso con mis finanzas? ¿No estás viendo que hasta el paro, las cosas están carísimas? Nunca me alcanza para nada. ¿Y quieres que sea generoso? No, Señor. Estás equivocado. Esa es la forma que este hombre le está respondiendo. Un hombre que no conoce a Dios. Y a veces los cristianos tenemos las mismas clases de respuestas. Cuando el Señor nos habla directamente a nuestro corazón, tenemos la misma clase de respuestas. Porque no conocemos a Dios. Porque estamos buscando a un Dios que haga favores para nuestra vida en vez de buscando al Dios de la Biblia. Que quiero aclarar, sus pensamientos son de bien para nosotros. Pero dice que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Y entonces nosotros a veces pensamos y queremos las cosas para nuestra inmediatez, cuando Dios está pensando en nuestra eternidad. Entonces hay una gran diferencia en esto. Y por eso es que a veces damos respuestas que simplemente divagan
y muestra nuestra incapacidad, que ya es conocida por Dios, porque dice Dios lo vio, o sea, Jesús lo vio y sabía su situación. Él ya sabía. Él no le está preguntando su situación. Él no te está preguntando por qué hoy no estás haciendo lo que has sido llamado a hacer, y peor aún, a ser, de S-E-R, ser. ¿Quién en realidad debe ser? ¿Quién ha sido llamado a ser? Tal vez en la cabeza ya te pasó la primera excusa, ¿no? Es que estoy esperando el tiempo de Dios. ¡Oh! Y suena tan lindo, ¿no es cierto? Pero es la excusa número uno de los cristianos. Estoy esperando el tiempo de Dios. No creo que debemos esperar el tiempo de Dios cuando el tiempo de Dios ya se cumplió hace 2000 años. A partir de ahí, el Señor ya nos ha dicho lo mismo que le dice a este hombre, versículo 8, y que le da nombre a la predicación de hoy. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Nuevamente ponte en la situación de este paralítico. Probablemente si yo fuera el paralítico después de 38 años de estar postrado, lo que haría es regresarle a ver con ojos de pocos amigos y decirle algunas cosas que se me ocurrirían en el enojo más grande que podría tener. Porque me pide 3 cosas que me son imposibles hacer. Levántate, paralítico, hello, toma tu lecho. Hey, si no puedo ni levantarme, ¿quieres que tome mi lecho? Me acuesto sobre mi lecho, no lo tomo mi lecho. Y anda. Son 3 cosas que le dice a este hombre que haga. Levántate, toma tu lecho y anda. Y en ese orden, levántate. Hablando físicamente, este hombre ha estado 38 años en esa posición. Sus piernas están totalmente desgastadas. No entendemos la magnitud del milagro. A veces pensamos que solamente cogió y se levantó y chévere, y se fue. No, piénsalo bien. ¿Has visto las piernas de una persona que no camina? Son huesos. No tiene masa muscular. ¿Por qué? Porque no la necesita, no puede caminar. No tiene masa muscular. Son simplemente huesos. Levántate. Es una palabra que Él está dando. Él está diciendo, levántate. Y hoy te la está diciendo a ti. Levántate. Él está dando la palabra, pero le está diciendo a cada uno de nosotros que lo haga. Él está dando el poder y Él está haciendo el milagro para que eso ocurra. Levántate. Señor, pero es que yo soy un mentiroso de toda la vida, así ha sido mi familia, así soy. No, levántate. Es que soy un chismoso, Señor, mi familia es de chisme, a nosotros nos encanta el chisme. Y bueno, a mí tal vez no tanto, pero sí me entretiene. Bueno, levántate. Es que, Señor, en mi casa el adulterio es cosa de todo el tiempo. O sea, todos en mi casa han sido adúlteros. Yo vengo de un matrimonio que se destruyó, de divorcio. Mis abuelos divorciados y todos divorciados. Señor, ¿cómo quieres que me levante? Pues levántate. Y luego toma tu lecho. Fíjate, este hombre pudo haber dicho, bueno, me levanto, pero voy a dejar mi lecho aquí. ¿Quién sabe, Señor, si a la vuelta del tiempo, caminando por ahí, tú sabes, no están adoquinadas, no están bien mantenidas las calles, voy por ahí, me tropiezo y me rompo la pata, voy a necesitar otra vez el lecho. Lo voy a dejar aquí por si acaso. No, toma tu lecho. Y le dice, toma tu lecho en el día de reposo. O sea, el día cuando yo les estaba diciendo al inicio, no puedes hacer nada, donde todo el mundo estaba así sentado, tal vez haciendo sus oraciones y tanta cosa, y pasa por en medio de la calle un hombre llevando su lecho, haz como una media camilla, yo no sé, el único hombre pasando, caminando, porque le dice y anda,
¿sí? Ni siquiera andar podías mucho. Y pasa este hombre, o sea, a ver Dios, tú conoces a los judíos, sabes que son muy religiosos y sabes que cuando lo vean a ese hombre van a armar relajo. ¿No sería mejor que le digas, verás, levántate, coge el lecho, déjalo ahí botando en el basurero de la esquina y te vas calladito a tu casa? No, lo pone como lumbrera en medio de toda esa religiosidad. Toma tu lecho. O sea, ni siquiera es toma tu Biblia y camina. No, toma tu lecho. Y va pasando y toda la gente, ¿ah? ¿Qué hace este hombre? O sea, va en contra de todo lo que se podía y se debía hacer ese día y todo lo que era la costumbre y todo lo que la gente pensaba que era correcto. Toma tu lecho y anda. Anda, camina, muévete. Son 3 cosas que le dice a la persona que tiene que hacer, pero es su palabra la que infunde el poder para hacerlo. Y esto conecta perfectamente con lo que aprendíamos la semana anterior. Porque el Señor nos ha llamado a que nos movamos y que hagamos. A que nos levantemos como se levanta este hombre. Y a ti, yo no sé si te ha pasado que alguna vez alguien te dijo, tú jamás dejarás el alcohol. Tú siempre serás un perdedor, tú eres un pobretón, tú eres un mentiroso, tú eres chismoso, tú eres ladrón, tú eres esto y así te vas a quedar. ¿Cuántas veces no te dijeron eso? Y ahora el Señor te dice, camina en medio de ellos llevando tu lecho. O sea, conviértete en algo que ellos puedan mirar y decir, hey, ¿qué está pasando? Y la pregunta lógica es, hey, ¿qué te pasó? Es increíble, tú no eras el que estabas 38 años ahí. ¿Sabes qué es lo que le responde? Dice, bueno, el 9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, o sea, obedeció. Y era día de reposo aquel día, lo clarifica. Entonces el 10 dice, entonces los judíos dijeron, mira lo que dicen los judíos. Aquel día que había sido sanado es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Eso es lo que hace la religión. Eso es lo que hace la religión. Nadie se maravilla con lo que Dios ha hecho. Nadie se maravilla con los milagros y el poder de Dios para restaurar a esta persona. Infundiéndole en esas piernas que eran solamente hueso, infunde músculo, y músculo que tiene fuerza, no solamente para levantar a este hombre, sino para que este hombre pueda levantar su lecho. ¿Sí? Porque el milagro no solo es en sus piernas, es en todo su cuerpo. Y mira, cuando una persona ha tenido un accidente en sus piernas, tiene que pasar una terapia larga para volver a caminar. Muchas veces se necesita volver a aprender a caminar. 38 años sin caminar y este hombre se levanta y camina. Y mira que Dios, bueno, Jesucristo, no está como hoy tenemos a algunos pseudo pastores. A ver, déjame ver tu pierna. Oh, tu otra pierna. Te voy a hacer crecer la pierna. Estírate pierna. ¿Se está estirando la pierna? ¿Cómo sientes? ¿Sientes bien? La pierna, crece, dale gloria a Dios, levántate y di amén. Nada de eso hace Jesús. Jesús no le está preguntando, ¿te sientes mejor? ¿Sientes que tienes más músculo? Déjame vuelvo a orar por ti. No, lo que dice es, levántate, toma tu lecho y anda. Ese es el poder de Dios para transformar la vida de una persona y ese es el poder de Dios para transformar tu vida. Y estoy diciéndolo hoy a cristianos que probablemente están llevando mucho tiempo en el Evangelio, pero hoy también se los estoy diciendo a ustedes. Porque si tú estás diciendo, Señor, pero es que tú no sabes cuánto tiempo he estado tratando de dejar la pornografía. Porque tú no entiendes, Señor. O sea, es que mira, solo haces un clic y tienes todo ese panorama de hombres y mujeres, bueno, según sea el gusto de cada quien, de hombres y mujeres ahí. O sea, tú no sabes cuán difícil es eso.
Tú no sabes cuán difícil es dejar de mentirle a la gente. Es que estoy metido en tanto embrollo, en tanto relajo que tengo que mentir. Es que, Señor, ¿cómo no voy a chismear? Si yo sé que este hermano está haciendo tal cosa, yo tengo que decirles a los demás para que vean a ese hermano lo que está haciendo. Es que, Señor, tú no sabes cuánto me cuesta dejar el cigarrillo, cuánto me cuesta dejar el alcohol, cuánto me cuesta dejar tal o cual cosa. Tú no sabes, Señor. Y el Señor te dice, levántate. Toma tu lecho, toma tu pecado, toma aquello que te esclaviza, porque eso significa el lecho. El lecho es el lugar de esclavitud. Este hombre estuvo esclavizado 38 años a su lecho. Ese es el lugar donde él estaba y donde debía terminar sus días. Y el Señor le dice, toma tu lecho como un símbolo de victoria. Ahora no es tu lecho en el cual tú estás esclavizado, sino que tú lo tomas ese lecho y dices, el Señor me ha liberado. Y anda, no te quedes en el mismo lugar, no te quedes en Bethesda, no te quedes ahí esperando tu milagro. Ve, camina y vive en realidad. Y cuando la gente lo ve hacer estas cosas, lo único que avanza a decir, no te es lícito hacer eso. No tienes que hacer eso, porque la religión hace eso. No, es que las mujeres no pueden hablar en el templo. No, es que las mujeres no tienen que ponerse pantalón, tienen que estar con falda. Es que las mujeres tienen que tener velo. Es que los chicos no se pueden poner arete. Menos te hagas un tatuaje. Cuidado, tatuaje del diablo. Eso hace la religión. La religión solamente está en las formalidades, en tratar de mantener las formas. Y eso es lo que la gente dice, mantén la forma. A nadie se admiró porque 38 años ese hombre fue un esclavo. Nadie se admiró porque el Señor lo liberta. Nadie ni siquiera le pregunta, oye, ¿qué te pasó? Dime. A nadie le interesa. Lo que dicen es, no, la alabanza tiene que ser así, el culto tiene que ser así, es que la predicación tiene que ser así, es que esto tiene que ser así. Siempre estamos diciendo lo que se tiene que hacer y viendo las formas y no viendo el poder de Dios moviéndose en la vida de las personas, transformándolas y llamándolas de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué es lo que nos llama la atención de Dios? ¿Qué es lo que hace que nuestros ojos se vuelvan a Él? Estoy seguro que estábamos como este hombre. ¿Por qué? Porque dice, Él le respondió, el que me sanó, Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él, que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Este hombre va caminando, le dicen, ¿no te es lícito hacer esto? Y él algo reconoce y dice, bueno, el que me sanó, alguna autoridad debe tener porque me sanó. Yo estaba 38 años en el piso, postrado, imposibilitado de caminar. Él me sana y me dice que me levante y que me vaya y que cargue mi lecho. Yo creo que tiene alguna autoridad. ¿Y quién es el que te dijo eso? No sé. Tal como muchos de nosotros. Yo pasé 7 años en una congregación donde nunca conocí a Dios. Pasé 7 años asombrándome de lo que la religión hace. 7 años asombrándome de cuán increíbles son las cosas que el hombre puede hacer. De cuán maravilloso es el día de reposo. Pero nunca conocí a Dios, tal como este hombre. Porque este hombre solo había conocido un reflejo. Este hombre solamente había conocido algo que pasó en su vida porque Dios lo hizo. Y entonces seguía y pensaba, ¿quién es ese Dios? No sé.
pero alguna autoridad debe tener. Y así es la mayor parte de las iglesias hoy en día. Siguen a Dios, claro, Dios, amén, aleluya, da un grito de júbilo y brinca y salta y haz las cosas por emociones, porque es emocionante en realidad ver todo eso. ¿A quién no le emociona? Pero cuando nosotros seguimos a un Dios emocionalmente, ese mismo Dios, cuando deja de mover nuestras emociones, todo se apaga. Cuando ese Dios deja de hacerme los favores, cuando ese Dios deja de mover en mi vida mis sentimientos, entonces yo me apago. Pero estas señales que Juan nos está mostrando, nos está diciendo, hey, las emociones no son, es Él. Es aquel que está siendo revelado en la cruz, el que debe mover tu vida. Y el que está revelado en la cruz puede emocionarte, claro que puede emocionarte. Porque ¿cómo no te va a emocionar aquel que te salva, que te levanta, que te dice toma tu lecho y anda? Pero por supuesto que debe emocionarte. Pero te emociona porque lo conoces, no te emociona porque nada más sientes. Y eso es a lo que nos está llamando la Escritura, a que conozcamos al Dios de la Escritura, aquel que es digno. Les estoy hablando a cristianos. Si esa es tu primera vez aquí, siéntete bienvenido y es un gran regocijo tenerte con nosotros. Y espero que el Espíritu Santo de Dios hoy también te revele lo que creo que está el Señor revelando a su iglesia. Porque si estamos hablando de madurez en la fe, es porque la iglesia está porque Dios está llamando a su iglesia a levantarse ya. Ya es un tiempo diferente. Ya es un tiempo distinto. No podemos ser movidos como las hojas del viento, porque sopla el viento de un lado o porque sopla el viento de otro lado, sino porque nuestra fe está puesta en aquel que creemos, en aquel que dio a su Hijo unigénito para que muriendo en una cruz, tú y yo que éramos paralíticos y que habíamos puesto vez tras vez un sinnúmero de excusas. Es que Señor, tú no me escuchas. Es que Señor, tú no haces. Es que Señor, yo ya te he pedido. No es ese nuestro Dios. Nuestro Dios es el que nos ha amado de tal manera, más allá de lo que podemos entender, de tal manera, que lo dio todo. ¿Quién fue? No sé. No sé quién fue. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Dice, después le halló Jesús en el versículo 14, en el templo y le dijo, es maravilloso porque otra vez es Jesús el que lo encuentra. No es el paralítico el que sale a buscarlo. No sé quién me sanó. Estoy sano. Mira, wow, me puedo mover. He sido liberado de 38 años de agonía. Voy a buscar a quien me sanó. No, pero sí está en el templo. Pero nuevamente es Jesús el que lo encuentra. Y déjame decirte que es Jesús el que hoy te está llamando. Si tú no has tenido un encuentro con Él en realidad, no te estoy preguntando si te crees cristiano. Estoy diciendo si en realidad es Jesús tu Señor y tu Salvador. Y no estoy hablando tampoco de este templo, no estoy hablando de este lugar. Ahora tú y yo somos el templo del Espíritu. Y es en ese lugar donde hoy el Señor nos está encontrando. Y nos está llamando a un encuentro verdadero con Él. Y le dice, después de esto le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no venga alguna cosa peor. Aquí hay muchos que
Involucran muchas cosas en esto y dicen, bueno, es que probablemente este hombre cometió algún pecado sexual. Tal vez hace 38 años estaba ahí acostado con la mujer de otro hombre y el hombre llegó y le encontró y le golpeó tanto que lo dejó paralítico. Entonces el Señor le está diciendo, hey, cuidado, vayas a la misma cosa, a lo mejor esta vez te mata, te va a ir peor. No sé, no podría ponerle tanta imaginación a ese asunto. Pero en verdad sí hay algo mucho peor que 38 años paralítico. Es estar alejado de la presencia de Dios. Eso es mucho peor. Y es aún mucho peor si es por la eternidad. Deja de pecar, es lo que te dice el Señor. Y nuevamente podemos decirle, pero Señor, me cuesta. Y el Señor te dice, deja de pecar. Te he llamado a santidad. Y no en tus fuerzas, porque yo me hice pecado por ti, para que tú puedas ser llamado santo y perfecto. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. No se fue a chismear, no se fue a decir, ay, ¿saben qué? Ahí les cuento, ahí está. No. Sino que él estaba tan emocionado por lo que había pasado. Y mira que estoy usando esta palabra, emocionado en realidad, porque ahora ya sabía quién lo había sanado. Ya no era solamente vivo de la emoción, sino que en verdad tuve un encuentro con Jesús, porque Él por segunda vez me vino a buscar. ¿Y sabes qué? Ya sé quién es el que me sanó. Y todo señala a Él. Y Él no tiene reparo en decírselo porque se lo está diciendo a los fariseos. Se lo está diciendo a aquellos que dicen, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Te das cuenta lo ridícula que es la religión? Se busca a este hombre para matarlo. ¿Por qué? Porque están enfermos. Se busca a este hombre para matarlo. ¿Por qué? Porque hace bien a los demás. Se busca a este hombre para matarlo. ¿Por qué? Porque es el Salvador de la humanidad. Ridículo. Cualquiera diría, se busca a este hombre, porque este hombre es capaz de transformar toda tu vida de tal manera y con tal impacto que se va a ver reflejado en la eternidad. Y Jesús les respondió, con esto termino, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Tenemos que entender que esto fue escrito en el contexto de la cultura judía. Cuando nosotros hablamos de padre e hijo, estamos hablando de dos personas diferentes. Si alguno de mis hijos hace una travesura y ustedes lo ven, dicen, chuta, es el hijo de Juan Diego, le está haciendo quedar mal a su padre. Entendemos que son dos personas diferentes. La cultura judía no pensaba de esa manera. El hijo es la representación misma de la esencia de un padre. Lo que un hijo hacía, sus padres lo pagaban. Por eso la Escritura mismo en el Antiguo Testamento dice que aquellos que transgredían la ley, sus generaciones, hasta la cuarta generación, pagarían la consecuencia de eso. Pero si seguían y obedecían a Dios, hasta la generación 1000 iban a tener bendiciones. Era porque era la misma esencia. Cuando Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios, no estaba diciendo papá, como se nos enseñó en algún momento, ¿no? El Padre, porque está más arriba. El Hijo está bajo el Padre.
El Espíritu Santo ya a un ladito nomás. ¿Sí? Estamos hablando de un Dios trino, el mismo en esencia, el mismo en deidad. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Es el mismo Dios. Y Él está diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Él está diciendo en esencia, yo soy Dios. Por eso dice, haciéndose igual a Dios. Eso es lo que entendían los judíos. Y por eso procuraban matarle. Porque ellos despreciaban a Dios. Creo que nosotros también debemos entender esto, pero en un sentido diferente. Debemos entender que Jesucristo, porque estas señales nos señalan a Jesucristo, y debemos entender que Jesucristo es Dios mismo, que descendió por aquellos que eran paralíticos y yacían en un lecho, no sé qué tiempo, pero desde que nacimos hasta que Él nos encontró, fuimos paralíticos espirituales. Y a lo mejor estábamos cerca a un pozo buscando nuestra propia forma de salvarnos, tratando de llegar primeros a ver si podíamos ser salvados. Pero Él nos encontró una vez. Y tal vez en esa vez no entendimos y solamente vimos su poder, vimos su mover, pero no entendimos quién era Él. Pero Él nos vuelve a encontrar y nos dice, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios mismo que ha venido a buscar a los que se habían perdido. Y ahora nosotros podemos llamarnos hijos de Dios, no en ese sentido, sino en el sentido cultural actual. Nosotros sí somos hijos de Dios. No somos iguales en esencia, pero en amor Él nos ha adoptado para que siendo sus hijos podamos tener vida y la tengamos en abundancia. Pongámonos de pie, por favor. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.